Bienvenidos a la segunda clase de la materia 1 del tercer cuatrimestre de la licenciatura en psicología, que se denomina Teoría y Técnica de la Entrevista. Bien, voy a compartir mi pantalla con ustedes. La clase anterior hablábamos de lo que era una entrevista, las características de un buen psicólogo entrevistador y empezamos a hablar de la vina, empatía y rapport. Vamos a hablar hoy a partir de rapport. Bien, el rapport, dice Miller en el 2010, que es una colaboración y una compenetración entre el psicólogo que hace entrevista y su paciente, cliente o consultante. También se ha definido como la alianza o el establecimiento de una relación de trabajo en la que ambos pueden expresar abiertamente y sin dificultades sus pensamientos y sentimientos, aun cuando sean difíciles o complejos. De una manera un poco más coloquial, se ha definido este rapport como estar en la misma onda, y esto constituye uno de los primeros pasos necesarios, realmente imprescindibles, para establecer una interacción eficaz durante una entrevista y en el contexto clínico. Uno de los requisitos imprescindibles para la alianza terapéutica es rapport, con la que en ocasiones se confunde y se piensa que se solapa al paciente. En 2012, según Tinko, Decknen y Rosenthal, mencionan en un artículo que escriben que los altos niveles de rapport caracterizan por tres cosas importantes. Uno, un alto grado de atención mutua y de implicación mutua. Es decir, que el psicólogo manifieste, ¿no? Demuestre en su comportamiento estar atento todo el tiempo, pero que además esto también tiene que ser bidireccional, ¿no? La otra persona, el paciente, cliente o el consultante, también tiene que mostrar esa atención. Dos, el alto grado de actitud positiva y calidez. El psicólogo entrevistador siempre debe de ser positivo y cálido. Eso no significa estar sonriendo todo el tiempo. Positivo porque va a buscar la forma en la que se pueda llevar a cabo esta alianza terapéutica a partir del caos que pueda presentar el paciente. Y cálido, pues platicábamos la clase anterior, la calidez tiene que notarse no solo en el comportamiento no verbal, sino también en la parte de la tesitura de la voz, de la forma en la que te comunicas. Y tres, una elevada coordinación comportamental. ¿Por parte de quién? Del psicólogo, más que por el paciente. Es decir, que lo que yo digo y se note mi lenguaje no verbal, empaten para que el paciente considere que soy una persona sincera. En las diferentes literaturas que puedas encontrar de el establecimiento de un buen rapport en una primera entrevista, que no solo se debe de dar ahí, ¿verdad? Se da a partir de la primera entrevista, que es nuestro primer contacto, y enseguida se debe de permanecer y trabajar a lo largo de todo el tiempo que permanezca el paciente con nosotros en su intervención hasta que se vaya de nuestro consultorio en la última sesión. Y estos 8 pasos para establecer el buen rapport los denomina la literatura así. Número 1, saludar y presentarnos y preguntarle al paciente cómo prefiere que le llamemos. Número 2, dedicar unos minutos a una charla informal. Número 3, el número 2 se refiere a romper el hielo coloquialmente. Número 3, observar si se siente molesto o molesta con el tuteo. En el caso de que sea así, hay que generalmente se debe de preguntar cómo prefiere que nos hablemos, de tú o de usted. 4, pedirle que se siente en un lugar concreto o dejarle que él escoja. 5, explicar los objetivos, el formato y la duración de la entrevista, así como la confidencialidad de la información que vamos a tratar. En caso de que los resultados vayan a ser comunicados a terceros, hay que pedir su consentimiento explícito y explicar los motivos del por qué. 6, preguntarle al paciente por sus expectativas con respecto a la entrevista y aclarar los aspectos que no comprenda o que le puedan preocupar y ajustar.
tus expectativas a los objetivos reales de esta entrevista. 7, poner de manifiesto que comprendemos la incertidumbre del paciente hacia nosotros y más que hacia nosotros, hacia el proceso terapéutico. Y 8, ayudar al paciente a expresarse o invitar, más que ayudar, invitar al paciente a expresarse. Estos 8 pasos se llevan a cabo todo el tiempo en las primeras entrevistas, en la primera entrevista que tengas con cada uno de tus clientes, pacientes o consultantes. Yo te los dejo aquí, sin embargo, me voy a tomar un par de minutos para poder hacerlo como si estuviera en un ambiente terapéutico y tú puedas verificar estos 8 pasos del buen rapport, ¿vale? Entonces vamos a poner un escenario, llega un paciente, eh, obviamente antes de que llegue a nuestra entrevista, nuestra primera sesión en entrevista, este paciente ya debió de haber solicitado esta atención psicológica por teléfono, por correo electrónico, ¿verdad? O por WhatsApp, que es lo, digamos que es lo más novedoso ahora. Y ya sabemos por lo menos su nombre completo, ya sabemos su edad, ya sabemos su motivo de consulta, ¿vale? Que son las 3 cosas como más importantes que debemos de saber antes de iniciar o de dar la primera sesión. ¿Para qué? Pues para adecuar nuestro formato de entrevista a las necesidades de nuestro cliente, paciente o consulta. Entonces voy a hacer una escenificación de este establecimiento del buen rapport. Vamos a suponer que nuestro paciente se llama Pedro Contreras y que es un paciente que tiene 50 años de edad, que su motivo de consulta es que se encuentra muy cansado por las actividades del trabajo. Ella está tan cansado que ha pensado en que ya es el momento de dejar de trabajar. Y que bueno, que eso lo mete en una complicación porque si es padre de familia, pues requiere de ese trabajo para poder eh, pues ayudar o colaborar con las situaciones de casa, ¿no? Mantener esta familia y por supuesto a él. Pues ya tenemos ahí como las consideraciones del cliente o del paciente. Ya le dimos la sesión, ya le dijimos, nos vemos el miércoles, 10 de la mañana y está por llegar, ¿no? Ya son las 10, tocan el timbre, yo le abro la puerta y desde que le recibo le digo, ¿qué tal, Pedro? Buen día, pase por favor. Lo hacemos pasar, entra al espacio terapéutico y le digo, por favor, Pedro, en el lugar que usted desee sentarse, estará bien. Se sienta, vamos a decir un poco cercano a mí, enfrente de mí. Le digo, bienvenido nuevamente, me presento, soy Cuatlicue González Márquez, la psicóloga que a partir del día de hoy trabajará en tu acompañamiento terapéutico. ¿Cómo prefieres que te llame, Pedro? ¿De tú o de usted? No, pues me gustaría que me hablaras de ti. Perfecto, muchas gracias. ¿Te fue difícil llegar acá al consultorio? No, la verdad es que soy bueno, soy orientado y llegué muy rápido. Ah, me parece excelente. De pronto a algunos pacientes, pues, se les es complicado llegar, pero me parece muy bien que tú hayas llegado de manera rápida. Bien, Pedro, te voy a comentar algunas precisiones que haremos antes del inicio de nuestro trabajo. Esta primera sesión que vamos a llevar a cabo se denomina una sesión de entrevista. Esto quiere decir que durante todos los 50 o 60 minutos que estaremos hoy aquí en este espacio de terapia, que por estos 60 minutos es tuyo, voy a llevar a cabo una serie de cuestionamientos en los que tú de manera muy puntual colaborarás conmigo a partir de la contestación de estas preguntas, ya que eso me va a permitir ampliar el panorama de información de tu motivo de consulta y así poder diseñar de manera más adecuada la intervención que llevaremos tú y yo aquí en el espacio de terapia. Esta entrevista, pues ese es el objetivo que tiene, tener más información de tu motivo de consulta. Es importante que yo te explique, ¿verdad?, que este espacio terapéutico cuenta con el secreto de confidencialidad, así me lo solicita nuestra ciencia de la psicología y el código ético. Esto significa que todo lo que hablemos
en este espacio de terapia está protegido, no lo voy a comentar con nadie fuera de este espacio de terapia contigo. Y este secreto de confidencialidad tiene una exclusión. La exclusión indica que si en algún momento de nuestra relación terapéutica yo valoro que tú te presentas como un riesgo para ti o para alguien más, es necesario que tendamos puentes, ¿verdad? Con alguna persona de tu confianza que al final de la sesión, si decides quedarte a trabajar conmigo, la podrás colocar dentro de un documento que se llama consentimiento informado. Salvo esa situación, todo lo demás se queda dentro de este espacio terapéutico. Dime, Pedro, por favor, ¿hasta aquí hay alguna duda? Vamos a suponer que Pedro me dice, o sea, decir, tengo que dejar el nombre de alguien y tú hablarás con ese alguien de lo que me pasa, de todo lo que hablemos aquí. No, Pedro, solamente hablaré con esa persona si es necesario, es decir, si tú tuvieras alguna situación que fuera de riesgo para conservar tu vida o la vida de otros que se asocien a ti. Y no hablaría de todo lo que hablamos dentro del espacio, sino exclusivamente del puente que necesitaríamos. Por ejemplo, a lo mejor derivarte a psiquiatría, ¿no? O algún otro especialista que coadyuve a tu salud mental. Ah, perfecto, sí, entiendo. Muy bien, Pedro. Bien, entonces me gustaría que me compartieras cuál es tu expectativa con respecto a venir al área de psicología. ¿Qué esperas de esta relación terapéutica? A lo mejor me dice, pues espero que me ayudes a esto que me está pasando en el trabajo, ¿no? Esto que ya no quiero que me siga pasando porque me siento muy cansado y ya no me quiero levantar para ir al trabajo y pues eso me ha generado problemas pues de llegar tarde, me descuentan o de ausentismo laboral y pues también me han dado problemas en la casa, la familia. Muy bien, Pedro, te agradezco. Hasta ahí, clase serían los 8 pasos del establecimiento del buen rap. A partir de ahí abordaremos el motivo de consulta. De hecho, él ya me lo dijo de nuevo, ¿no? Me lo dijo cuando solicitó la consulta y me lo dijo ahorita cuando yo le pregunto qué esperas de esta relación terapéutica. Y a partir de ahí yo puedo empezar a hacer como algunas especificaciones asociadas a su motivo de consulta y yo decirle, bien, vamos a comenzar por llenar una ficha de identificación. Esto es muy rápido, donde le voy a volver le voy a preguntar, más bien le enuncio, ¿no? Le digo, ok, tú eres Pedro Contreras Velázquez, actualmente tienes 50 años, eso ya me lo compartiste, Pedro, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? ¿A qué te dedicas? ¿No? ¿Quién vive contigo? Para saber su conformación familiar, ¿no? Que a lo mejor no tocaremos nunca o que a lo mejor tocaremos dentro de otras sesiones asociadas a su trabajo terapéutico. Bien, aquí coloqué un ejercicio y me gustaría que ustedes en su anotación, al momento de estar revisando, pues puedan poner ahí como su respuesta, ¿vale? Dice, a continuación se transcriben dos posibles entrevistas con Marcos, de 60 años, viudo desde hace 7 meses, después de 30 años de matrimonio. Marcos acude por presiones de su hija que considera que Marcos está deprimido porque, aunque sigue trabajando normalmente, ha abandonado cualquier otra actividad que solía hacer antes, como salir a pescar, jugar cartas con sus amigos, etc. Ha perdido peso y no cuida su aspecto personal como solía hacerlo. En este ejercicio seremos la entrevistadora, la psicóloga, una mujer de 28 años que curiosamente es de la misma edad que tiene la hija de Marcos, y vas a tratar tú como alumno de identificar los problemas y los aciertos de interacción que se observan entre la psicóloga y Marcos en dos pequeños escenarios de entrevista. Escenario uno. Psicóloga. Bueno, Marcos, tu hija me llamó para concretar esta entrevista porque se nota bajo de ánimo y está preocupado, pero quisiera saber cómo lo ves tú.
¿Qué opinas al respecto, Marco? Sí, ya ve, los hijos se entrometen más de lo que uno quisiera. Si yo hubiera hecho algo parecido a mi padre, psicóloga, pero parecía preocupada por ti. Eso está bien, ¿no, Marco? Una cosa es que se preocupe y otra que se meta en donde no debe. Psicóloga, ya. O sea que no te parece bien, Marco. Sinceramente no. Quizá usted no lo entiende porque es joven también. Diría que debe tener la misma edad que mi hija. Psicóloga. Pues no sé, puede, pero eso aquí no nos importa, ¿verdad? Marcos, según se mire, porque yo soy de los que piensa que la experiencia es la madre de la ciencia. Psicóloga, bueno, desde luego la experiencia es un grado, pero solo uno. En esta primera parte de este ejercicio uno, de entrevista uno, eh, es la bienvenida y el establecimiento del buen rapport. ¿Cuáles son aquellos que tú consideras que son un acierto de esto que hizo la psicóloga con respecto a Marcos en su primer encuentro? ¿Y qué consideras que no es adecuado, verdad? Que no llevó a cabo bien esta entrevistadora, esta psicóloga en este primer momento. Escríbelo en tu cuaderno. Bien, vamos a ver la entrevista 2. Es el mismo escenario, sigue siendo Marcos, de 60 años, viudo desde hace 7 meses. Después de 30 años de matrimonio, acude por presiones de su hija, que considera que Marcos está deprimido porque aún sigue trabajando normalmente, pero ha abandonado cualquier otra actividad, como salir a pescar, jugar a las cartas con los amigos, ha perdido peso y no cuida su aspecto como solía hacer. Es decir, es el mismo escenario, pero otra forma de poder hacer este ejercicio sería esta entrevista 2. ¿Listos? Vamos a ir llevando a cabo el proceso y ustedes van a ir registrando cuáles fueron aciertos y cuáles son errores. Psicóloga. Bueno, Marco, tu hija me llamó para concretar esta entrevista porque te nota bajo de ánimo y está preocupada, pero quisiera saber cómo lo ves tú. ¿Qué opinas al respecto? Marco, sí, ya ve usted, los hijos se entrometen más de lo que uno quisiera. Si yo hubiera hecho algo parecido con mi padre. Psicóloga, tiene razón en eso, Marcos. Los hijos a veces nos entrometemos. Marco, no, si en el fondo le agradezco que se preocupe, pero tendría que entender que soy mayor y sé lo que hago. Todo necesita su tiempo. Psicóloga, claro que sí, todos necesitamos tiempo. La vida es dura y cuesta digerirla a veces. Marcos, sí, tiene mucha razón en eso. La vida es dura. Jamás pensé que ella se fuera antes. Psicóloga, y claro, ahora tiene que plantearse su vida de otro modo. Marcos, esa es la cuestión. Para lo joven que es usted, creo que ha dado en el clavo. Pensar de otro modo. Psicóloga, quizá podría ayudarle en eso, a pensar de otro modo. Hasta ahí el primer paso, los primeros pasos del establecimiento del buen rapport. Entre la entrevista uno y la 2 tenemos diferencias significativas, estas que tú pudiste haber colocado y detectado como errores y algunos otros que son aciertos. ¿No? Vamos a hablar pues de estos errores. En la entrevista uno, ¿verdad? Bueno, pues Marcos, la psicóloga, uno de los errores que comete acá, pues es que llegando, parece que que fueron a acusar a Marcos con ella, ¿no? O sea, la psicóloga le dice, a ver, Marcos, tu hija me dijo que, ¿no? Y entonces Marcos se siente pues como invadido, ¿no? Marcos le dice que pues que no le parece, ¿verdad? Que la educación de él es diferente y la psicóloga no le importa. Sigue diciéndole así debe de ser, tu hija tiene la razón, ¿no? Cosas como esta. E incluso desafía a Marcos cuando le dice que él considera que
la experiencia es la madre de la ciencia y que pues, ella es muy joven y parece que le falta experiencia. La psicóloga se defiende, ¿no? Como gato boca arriba, que son cosas que en un espacio terapéutico no favorecen el establecimiento del buen rapport. En la entrevista 2, si bien es cierto que al principio también parece, ¿no?, que está acusándolo, cuando Marcos vuelve a decir que eso no se podría haber hecho en sus tiempos, con sus padres, la psicóloga da un giro, y esto es un acierto, ¿no? Decirle de una manera que él tiene razón, está validando, ¿no? Que a él esté molesto por esa situación. Después Marcos cambia entonces la forma, ¿no? De poder expresarse y dice, bueno, creo que yo puedo tomar mis propias decisiones. La psicóloga vuelve a ser asertiva en el momento en el que valida que él tiene razón, ¿no? Que él puede tomar sus decisiones y que el tiempo, pues, es algo imprescindible en un proceso como el que él está pasando. Y, eso hace que Marcos se vuelva a aperturar, ¿no? Darle como otro espacio de la impresión que él quiere. Está bien el acompañamiento, está bien, ¿no? Sin embargo, incluso coloca ahí lo que a él le preocupa, ¿no? Pensar en otra forma, pero no sé cómo hacerlo. Y la psicóloga dice, bueno, válido que no sepas cómo hacerlo, pero para eso estoy yo aquí, ¿no? A pesar de no ser tan experimentada, a lo mejor porque me considera joven, y me estoy validando que él piensa que yo puedo ayudar en algo, más bien colaborar en el proceso. Creo que esto es el mejor acierto de esta entrevista. Entonces, como te decía, es importante que llevemos a cabo este establecimiento del buen rapport, porque así nuestros pacientes, ¿no? Es el primer enlace que tenemos, la identificación de él con nosotros y de nosotros con él, y eso nos va a permitir, ¿verdad? Que de alguna manera considere que, pues, que no estamos ahí impuestos, no van a ir a hacer nuestra ley, no les vamos a dar una receta de cocina de mire usted tiene que hacer esto, esto y esto. Eso jamás se hace en un espacio terapéutico y eso bloquea la comunicación. Sin embargo, cuando validamos, como veíamos en la empatía, la clase anterior, cuando validamos lo que el paciente piensa y siente e incluso lo que necesita, eso apertura a la buena comunicación con el paciente, que pueda darse una, una mejor forma de intercambiar información dentro del espacio terapéutico. Entonces, creo que con este ejercicio nos queda como un poco más claro qué significa esta parte de establecer, ¿no?, este buen rapport y la validez en empatía de lo que nuestro cliente, paciente o consultante trae ese día a nuestro espacio de terapia, ¿verdad? Entonces, bueno, espero que entre lo que yo fui explicando y ustedes fueron capturando, ¿no? Escribiendo como errores y aciertos, pues haya una coincidencia, ¿vale? Es decir, coincidencia en cuanto a los errores que pudimos observar ahí, también una coincidencia en cuanto a los aciertos que fuimos estableciendo ahí, ¿verdad? Y bueno, este rapport, este buen establecimiento del rapport, nos va a permitir que nuestro paciente, ¿no?, nuestro cliente, siempre esté mm, dentro del espacio terapéutico sintiéndose validado por su psicólogo. Y este rapport se tiene que llevar a cabo a partir, repito, desde el primer contacto que tenemos hasta, ¿verdad?, hasta el último contacto, que sería cuando nuestro paciente, digamos, se va a ir de alta y ya no necesita más nuestro acompañamiento, porque las situaciones que se manifestaban como problema ya no están siendo un problema para él, ya tuvo y desarrolló las habilidades que requiere para poder enfrentarse a las situaciones de su vida y ya no tener ninguna otra situación por la cual pasar de la que requiera nuestro acompañamiento, ¿vale? Bien, eso nos permite entonces hablar
de las fases de la entrevista. Comparto mi pantalla contigo y vamos a hablar entonces a partir de las fases de la entrevista. Las fases de la entrevista es algo que debe de tener en cuenta el psicólogo para su primera sesión con el paciente y se toma en cuenta para poder organizar esta entrevista el motivo de consulta de nuestro paciente. Además de ello, se toma en cuenta algunas situaciones como la finalidad de la entrevista con las preguntas por qué y para qué, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que yo tengo ya pensada, ¿no? Y que quiero abordar a partir de hacer una entrevista. ¿Qué es lo que estoy esperando obtener de información a través de esta entrevista, ¿no? Ya dijimos hace un momento, ampliar el motivo de consulta. Si solo es, pues estoy cansado de ir a trabajar y no tengo otra información que redonde esto, es difícil que podamos abordar porque no somos adivinos, ¿verdad? Dos, el mensaje con la pregunta el qué. ¿Qué voy a comunicar dentro de esa entrevista? ¿Qué información tengo que dar al paciente? Eso es muy importante. ¿Y qué es lo correcto que debo de hacer en el establecimiento del buen rapport? Tres, el receptor, es decir, mi paciente. ¿A quién va dirigida esta entrevista? ¿A quién voy a entrevistar? ¿Y qué características tiene este entrevistado? En el ejemplo que vimos de Marcos, les decía, es importante saber su nombre, ¿verdad? Su edad y su motivo de consulta. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, e incluso su ocupación, ¿eh? Porque a partir de ahí yo ya tengo estas características importantes, imprescindibles, para poder dirigir mi entrevista pensando, ah, es una persona ya adulta, ¿no? Adulta mayor. Y viene por la pérdida del ser con el que estuvo los últimos 30 años, ¿no? Y a partir de eso también me dicen, sigue trabajando. Entonces yo digo, bueno, tengo que adecuar mi entrevista a eso, a ese contexto del paciente, ¿no? No sería lo mismo que tuviera 30 años, ¿verdad? Que la pareja que perdió fuera una pareja con la que vivió 2 años y que él la dejó de trabajar desde hace 7 meses que este, esta pareja se perdió, ¿no? Entonces, estas características son importantes acá, saber a quién voy a entrevistar y qué características tiene mi paciente. Y por supuesto, el medio, es decir, el cómo. ¿Cómo voy a transmitirle los mensajes a mi paciente? ¿Cómo voy a hacer para que sea entendido, ¿no? Él entienda lo que yo le estoy pidiendo y que él además se sienta comprendido por mí. Una vez pensado en eso, vamos a hablar de que una entrevista tiene tres fases, la fase inicial, la fase intermedia y la fase final. De estas tres fases vamos a hablar que se componen cada una de ellas por tres espacios. El objetivo de la fase final, perdón, de la fase inicial, los medios de la fase inicial y la duración de la fase inicial. Y así lo vamos a hacer con la fase intermedia y con la fase final. Entonces, comencemos por esta fase inicial. El objetivo de esta fase inicial, dicen muchos autores que se dedican a hacer libros y documentos acerca de una entrevista, que depende de cómo se resuelva la primera fase, es cómo vamos a poder desarrollar lo posterior entre la relación de mi paciente conmigo, ¿no? A lo largo de esta fase inicial es donde tomamos el contacto con el paciente y establecemos los pasos del buen rapport, estos 8 que vimos hace un momento, y nos preparamos para las fases siguientes, ¿no? Entonces, en los momentos iniciales, dice Shea en el 2002, es cuando nuestro cliente crea una primera impresión de nosotros como psicólogos y crea también la primera impresión sobre lo que va a ocurrir en esa sesión. Por eso en los pasos del buen rapport dice, explícale a tu paciente que la primera sesión la vamos a dedicar a ampliar el motivo de consulta, es decir, vamos a conversar a partir de preguntas. Y de esto, pues, ¿no? De esta impresión que debe de llevarse nuestro cliente, paciente o consultante, que somos psicólogos
preparados, asertivos, ¿no? Positivos, va a depender el desarrollo de nuestra entrevista y también va a influir en el futuro tratamiento si es que se queda a trabajar con nosotros en el espacio terapéutico. Que también hay que decir como esta otra parte, ¿no? Habrá algunos clientes, pacientes, consultantes que a partir de la primera entrevista consideran que lo que nosotros les ofrecemos para trabajar en el espacio terapéutico no es algo que ellos consideren adecuado para su proceso. Y esto es muy, vamos a llamarle muy normal, ¿no? Sucede bastante porque la mayoría de las personas vienen al espacio psicológico pensando que nosotros vamos a resolver sus problemas, que les vamos a dar consejos o les vamos a decir cómo tienen que hacer las cosas como si fuera una receta de cocina. Y la verdad es que eso no es posible. Los psicólogos, uno, no damos consejos y dos, no resolvemos la vida de las personas. Bajo el modelo, por ejemplo, cognitivo-conductual, lo que hacemos es enseñar al paciente algunas estrategias, algunas técnicas que pueden servirle para modificar su forma de pensar, de sentir, de expresar y de comportarse eh, en otros momentos, ¿no? Que parezcan similares. El objetivo de la fase inicial, pues ya dijimos, es establecer el buen rapport, estos pasos que hice. Dentro de ellos está reducir la incertidumbre, la ansiedad, el nerviosismo de la primera sesión, ¿no? Tal vez Marcos, en este ejemplo, era la primera vez que iba a psicología en 60 años, entonces de pronto ir a un espacio psicológico pues crea como esta incertidumbre, este nervio, ¿no? Y lo reducimos a partir de explicarle qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué espera, ¿no? De este proceso, que sería la parte 3, sondear y establecer las expectativas de mi paciente. Yo generalmente lo hago con esta pregunta de qué esperas de esta relación terapéutica, ¿no? ¿Qué esperas de venir a un acompañamiento psicológico? Porque eso me da un panorama amplio de lo que mi paciente espera de mí y de mi espacio terapéutico. A partir de ello, bueno, yo puedo agrupar algunas otras consideraciones que puedo pensar que son necesarias para explicarle a mi paciente, ¿no? Los medios por los cuales vamos a lograr los objetivos de la fase inicial son todos aquellos que se asocian a una buena relación con el entrevistado, que nos van a permitir o nos van a facilitar la expresión fluida del paciente y mía también, la escucha y la observación atentas, y lo vamos a hacer a través de algunas estrategias muy específicas, como tratar en todo momento de transmitir respeto a la persona en cuanto en mi lenguaje oral y en el lenguaje no verbal, ¿no? Es decir, mis gestos, mi forma de sentarme, mi forma de mover mis brazos, ¿no? De tocarme el cabello, de a lo mejor colocar mi puño en mi cara, ¿no? Como estar tratando de pensar, ¿no? Es decir, todo el tiempo transmitiendo respeto a mi paciente. No saco el celular, no estoy viendo otras cosas, no pongo cara de espanto cuando me dice algo que no esperaba, ni tampoco estoy sonriendo todo el tiempo, porque tal vez mi paciente está muy triste o muy caótico, en llanto, y yo sonriendo todo el tiempo. Bueno, pues eso no permite transmitir el respeto. Si bien no voy a llorar con él, pues tampoco me puedo estar carcajeando, ¿no? Dos, otorgarles control a mi paciente sobre lo que es importante. ¿Qué es importante? Su vida, la historia de su vida que amablemente me está compartiendo ahí. Tres, aportar información eh, en función de la alternativa que escoja, más formal y distante o más personal y cercana. Esto va a depender del modelo teórico que tú ejerzas como psicólogo. Las cuestiones de confidencialidad, esas como te dije, se dicen en el inicio de la entrevista también. El encuadre, que también está ahí en esos 8 pasos del buen rapport. El encuadre es cómo vamos a hacer esto en esta sesión. Y por supuesto hablarle del consentimiento informado, que en algunos otros documentos lo vas a poder encontrar como contrato terapéutico. Es este que le platiqué yo en mi ejercicio que les hice de Pedro, es este que les platiqué asociado a, te voy a dar un documento en donde va a decir, eh, pues tus generales, más la cláusula de confidencialidad, más
la parte de la persona de soporte o de apoyo que tú me vas a dejar ahí, ¿no? Lo vamos a firmar, también vamos a establecer en ese consentimiento informado o contrato terapéutico cada cuándo nos vamos a ver, cuánto va a costar estas sesiones y bajo qué modelo teórico hacia dónde están orientadas estas sesiones, ¿no? La duración de la fase inicial es muy corta, es muy breve y será solamente cuando mucho 10 minutos de los 60 minutos que hay en un espacio terapéutico de 1 hora, 8, cuando mucho 10 minutos para poder alcanzar estos objetivos, aunque eso va a variar en función del ámbito de la entrevista, es decir, si estoy en el ámbito clínico, educativo, organizacional, jurídico, ¿no? Depende. De ahí vamos, aquí te puse como un ejemplo de un inicio de entrevista que carece también de muchos errores, bueno, tiene muchos errores asociados a los 8 pasos del buen rapport y también me gustaría que tú fueras como escribiendo en tu cuaderno cuáles son esos errores que aparecen en este ejemplo de fase inicial de la entrevista. Y va aquí, dice, en psicólogo, adelante, puede sentarse donde quiera. El paciente se siente. Psicólogo, ¿le ha costado mucho estacionarse? Este barrio se pone imposible a estas horas. Paciente, no. He tenido suerte, he encontrado un sitio en la misma puerta. Psicólogo, pues sí que ha tenido suerte. Muchas veces tenemos que aparcar en el estacionamiento que hay en la calle de atrás porque es imposible encontrar sitio en esta calle. Psicólogo, bien, señor Antonio, ¿cómo prefiere que le llame? Paciente, ¿puedes tutearme? Llámame Tony. Muy bien, Tony. Psicólogo, muy bien, Tony. Si te parece, voy a preguntarte unos datos personales para rellenar la ficha y a continuación comenzaremos con la entrevista en la que te pediré que me cuentes por qué estás aquí y te iré haciendo preguntas sobre ello. Y bueno, ya ahí el psicólogo empieza a tomar estos datos y prosigue con la entrevista. Como te digo, tiene algunos errores importantes, ¿no? Que seguramente con respecto a los ejercicios anteriores ya pudiste haber encontrar, ¿no? Entonces voy a aperturar un espacio en el Classroom, perdón, en tu plataforma de trabajo, donde tú vas a ir colocando, va a decir errores y aciertos del ejemplo de la fase de inicio de una entrevista, ¿no? De la fase inicial de una entrevista, y tú colocas los errores y aciertos que encontraste aquí con respecto a rapport, empatía y estas cosas que acabamos de revisar como medios para lograr la fase inicial de esta entrevista, ¿vale? Muy bien. Vamos entonces a hablar de esta fase intermedia. No porque sea fase intermedia, nosotros vamos a detenernos ahí y le voy a decir, ok, a partir de ahorita vamos a hablar de la fase intermedia. Nunca. Lo más importante es enlazar las fases sin que nuestro cliente, paciente o consultante se percate de que estamos avanzando en esta fase. Las fases están solo para que académicamente puedas saberlo y aprender cómo se debe de realizar, pero en realidad el paciente no debe de saber. Esta fase intermedia eh, nos va a permitir, ¿no? Es la fase más amplia de la entrevista, en donde nuestro paciente es el que pasará más tiempo hablando de su historia de vida, es decir, va a responder algunas preguntas que yo le voy a hacer de manera más dirigida, ¿no? Y esta fase depende mucho de la comunicación, de cómo podemos comunicarnos de manera fluida, ¿no? Comprometida en una conversación. En cuanto a los objetivos de la fase intermedia, pues es obtener información relevante y precisa que amplíe su motivo de consulta, que nos hable más de la historia de la vida del paciente y constituye el principal objetivo de esta entrevista. El reto de la fase intermedia siempre será lograr que nuestro paciente transmita la cantidad justa, y eso aquí me voy a detener, de información que necesitamos, ni más ni menos. ¿Y qué significa la cantidad justa de información? Bueno, pues nos vamos a encontrar pacientes con diferentes características. Pacientes que no les gusta hablar y le tienes que ir haciendo pregunta tras pregunta y te va a contestar de manera muy sesgada, muy cerrada.
lo que coloquialmente conocemos, le saco las palabras a tirabuzón, o sea, le estoy jalando la información con mis preguntas. Habrá pacientes que sean buenos conversadores y sean muy enfocados al motivo de consulta, y habrá otros pacientes que son muy conversadores, les llamamos verborreicos, es decir, que hablan, 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 ¿no? Y van de un tema a otro y regresan al tema y luego se vuelven a enrolar con otra cosa y regresan al tema anterior y se vuelven a enrolar con otra y a dos temas anteriores. Ese tipo de pacientes, ¿no? Nos va a dar mucha información que no es justa, información desorganizada, información que no nos va a servir mucho para ampliar tu motivo de consulta. A eso se refiere, ¿no? Que tus preguntas sean adecuadas para que este motivo de consulta se amplíe y que el paciente pueda colaborar en esta información muy pertinente. Dos, identificar el problema. En esta fase intermedia no solo nos va a ampliar este, el motivo de consulta, sino que en su discurso nos va a dar otras informaciones que nos van a permitir identificar si el problema que él mira como problema en realidad lo es o son algunas otras cosas que parece que enriquecen a ese problema y lo hacen ver más caótico de lo que es, ¿no? Y nos va a permitir también elaborar nuestra hipótesis. Una vez que tenemos más información, podemos ir elaborando en nuestra cabeza y en nuestra nota clínica qué es lo que parece que le está sucediendo al paciente y qué cosas es las que nosotros tenemos que ir haciendo ya como intervención desde ese momento. Aquí te puse, por ejemplo, si estamos ante una persona de la que sospechamos que podría tener un trastorno psicológico, haremos preguntas que nos aporten información específica sobre si cumple o no estos criterios diagnósticos. Voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que en este caso de Marcos, que hablábamos en el ejercicio anterior, en su discurso yo me pueda percatar que todo lo que me dice me orienta a pensar en mi hipótesis que Marcos está pasando por depresión profunda. Y entonces lo que tengo que hacer es tomar mi criterio diagnóstico de la depresión profunda como trastorno y detener a mi paciente en esta fase intermedia y le voy a decir, Marcos, vamos a detenernos aquí porque es imprescindible hacerte una serie de preguntas muy puntuales que requiero que me indiques solamente si te ha pasado o no te ha pasado a partir de un mes para acá, ¿no? Y le digo, empezamos. Y le doy todos estos criterios diagnósticos que trae el DCM-5 TR asociado a la depresión profunda. Eso me va a permitir saber si cubre los criterios diagnósticos y si es depresión profunda. Y si sí los cubre, tengo que hacerle una derivación a psiquiatría, porque nosotros ahorita ya en tercero sabemos que hay algunos trastornos, ¿no? El grueso de ellos, pero hablando del ánimo, como la depresión profunda, que tiene un origen de neurotransmisores y solo con mi acompañamiento terapéutico en el espacio psicológico, mi paciente no va a salir adelante de este proceso. ¿Por qué? Porque hay neurotransmisores dopaminérgicos que no están trabajando bien, que ellos solamente se pueden potencializar o ayudarles a partir de tomar un fármaco, ¿no? Un psicofármaco. ¿Y ese quién se lo va a dar? Pues su psiquiatra, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia de saber escuchar. Los medios para lograr esta fase intermedia dependen en qué ámbito nos encontremos, pero mm, las técnicas no van a ser diferentes, ¿no? Es importante tener en cuenta el tiempo que tenemos para esta fase intermedia y también desarrollar dos cosas importantes. Los medios más eh, precisos, necesarios que debe de desarrollar un psicólogo son dos: saber escuchar, saber preguntar. Parece sencillo, pero no lo es. Saber escuchar requiere de tener una condición sin que no quan, es decir, que sí o sí a la hora de llevar a cabo una entrevista obedezca un orden lógico y natural. Si solo se presta atención a lo que dice nuestro paciente en la parte verbal y también en la no verbal, entonces como psicólogo serás
capaz de plantearte preguntas adecuadas que estén relacionadas con el tema que estamos compartiendo con nuestro paciente y llevar el hilo coherente en la conversación. Eso es saber escuchar. Y a partir de lo que mi paciente dice, voy a hacer otras preguntas que enriquezcan esta información y no voy a estar haciendo preguntas repetitivas porque no estoy poniendo atención, no estoy sabiendo escuchar. Si sé escuchar, entonces también puedo encontrar lo que decía hace un momento, ¿no? Parece que todo lo que me está compartiendo me está hablando ya de un trastorno y no solamente es una tristeza. Sin embargo, esto no significa que como psicólogo debes dejarte llevar por lo que te está contando la persona. Tenemos pacientes súper encantadores, ¿no? Cuando están hablando. Es necesario entonces tener la habilidad para, sin realizar cambios bruscos de tema, dirigir la entrevista allí a donde te interese a ti. A eso se le llama escucha activa. La escucha activa tiene una diferencia entre solo oír y escuchar de manera activa. Escuchar de manera activa nos permite redireccionar a nuestro paciente y buscar otras herramientas terapéuticas que me son importantes en ese momento aplicar, ¿no? Algunos de los problemas que se pueden encontrar a la hora de realizar una escucha activa por parte del psicólogo aparecen en un documento de Cormier y Cormier en 1979 y dice, uno, es un obstáculo para escuchar de manera activa a tu paciente el juzgar y evaluar tus mensajes. El psicólogo jamás juzga a un paciente, ¿no? Entonces, si tú estás juzgando, pensando cuando tu paciente te dice es que le he sido infiel a mi esposa o a mi esposo y tú lo juzgas y dices, ¿cómo es posible, no? ¿Qué baja moral tiene? No se lo vas a decir, lo estás pensando, ¿no? Y eso te quita de esta escucha activa. Dos, distraerse por factores externos, que haya mucho ruido, que toca la campana de la basura, que está sonando el teléfono, ¿no? Que estoy llevando el tiempo y digo, ay, ¿qué está pasando? Y llevo poca información. Es decir, estar pensando en todo menos en lo que el paciente está compartiendo. Tres, responder haciendo preguntas precipitadas. Híjole, eso cuesta mucho trabajo porque a veces el paciente nos dice algo y nosotros lo atropellamos verbalmente, ¿no? Luego le botamos una pregunta que no era coherente ni lógica a partir de lo que el paciente me está compartiendo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuatro, proponerse a uno mismo como una fuente de solución de problemas. Creo yo, con mi experiencia, que esto es lo peor que podemos hacer. Cuando el paciente me dice, en el caso de Marco, por ejemplo, me dice que nunca pensó que su pareja se fuera a ir primero que él. Yo le digo, sí, como le pasó a mi mamá, ¿no? Ella nunca pensó que mi papá se iba a morir antes y ha sido terrible para ella. Y mire, yo le he enseñado a mi mamá a esto y esto y creo que eso te puede funcionar. No, nunca, nunca, nunca. Nosotros no somos ejemplo de nuestros pacientes en cuanto a nuestras experiencias de vida, sino de profesional, ¿no? De vida profesional, no de vida. Y cinco, estar preocupado por la propia competencia profesional. Esto al inicio pasa mucho, colegas en formación. Estás haciendo entrevista y te estás preguntando, ¿estoy haciendo bien? ¿Sí le diría la pregunta correcta? Que como que me ve con cara de no te entiendo. Le preguntaré que no, si me entiende o no. Ay, no, ¿qué tal que piensa que lo estoy tratando como si no supiera comprenderlo? Es decir, que estés más preocupado en tu diálogo interno asociado a si lo estás haciendo bien o no, que en realidad poner atención, ¿no? Y el otro es el saber preguntar, ¿no? Shea en el 2002 habla de que el objetivo de la entrevista es recopilar esta información y de la habilidad del psicólogo para hacer y realizar las preguntas oportunas en el momento idóneo es lo que va a llevarte al éxito o al fracaso de tu entrevista. Shea decía, la aparente magia con la que el psicólogo entrevistador habilidoso consigue realizar la tarea, en realidad no es magia, es habilidad.
y la habilidad que se basa en el conocimiento de qué preguntas hay que hacer y cuándo hay que hacerlas durante el cuerpo de la entrevista. Esto es muy importante porque no es pregunto por preguntar. Habrá cosas que en ese momento no sean relevantes para preguntar y no debo de hacerlo. Ajá, y habrá otros momentos en los que esa pregunta es importantísima llevar a cabo y entonces debo de hacerlo, ¿no? Esto parece muy obvio, pero es importante saber cómo se deben plantear las preguntas para lograr la información exacta que buscamos. En función de las preguntas que se hagan y de cómo se hagan, se obtendrá un tipo y una cantidad de información diferente. Así aspectos como qué preguntar, cuándo preguntarlo o cómo serán relevantes para el buen desarrollo de la entrevista, deberán tener un sentido e ir encaminadas a lograr la finalidad última de la entrevista, ¿vale? Por otra parte, dice la literatura que si nosotros como psicólogos entrevistadores no elegimos de manera cuidadosa nuestras preguntas y no las formulamos de manera adecuada, corremos el riesgo de bloquear la comunicación con el paciente, que nos empiece a decir información que no sea importante, que no sea relevante, que no fortalezca el motivo de consulta. Algunas técnicas que pueden colaborar con nosotros a la hora de saber preguntar es agrupar las preguntas por áreas temáticas, semánticas. Cuando abrimos un tema, es conveniente profundizar en él. Si vamos a hablar de trabajo, profundizamos en ese trabajo. Y después nos vamos al ambiente familiar y después nos vamos al ambiente escolar, al ambiente íntimo, pero es decir, semántica, ¿no? Por grupo de características similares. Si el paciente cambia rápidamente de tema, es probable que más adelante se deba volver a retomar o deje alguna información para recoger, dice Shea en el 2002. Además, agrupar las preguntas por áreas ayuda a que la persona se sitúe, lo que le va a facilitar obtener respuestas más oportunas. También las preguntas abiertas permiten motivar a la persona a que responda de manera más libre y dan pie a que hable durante más tiempo. Este tipo de preguntas son muy positivas, estas preguntas abiertas, sobre todo al comienzo de la sesión, cuando se aborda un tema nuevo o se desea obtener información de corte más general. Estas preguntas pueden empezar por qué, cómo, por qué. En el caso de la entrevista clínica, las preguntas abiertas pueden empezar como cuéntame los problemas que te han traído hasta aquí, dime cuál es tu motivo de consulta, por qué venir ahora al espacio terapéutico, ¿no? En qué puedo colaborar contigo. Y tienen este tipo de preguntas abiertas, tienen dos ventajas según Morrison en el 2008. La primera ventaja es que se proporciona a la persona información sobre el tipo de contenido que se quiere conseguir. Y la segunda es que son preguntas que han de contestarse con un relato, invitándolo al paciente a hablar de manera más libre y más fluida. Los medios para lograr estos objetivos también tienen que ver con realizar preguntas cerradas a veces, porque eso ayuda a obtener información concreta y específica. Como te decía hace un rato, eh, una pregunta que tiene que ver con sí o no, ajá, se llaman dicotómicas, porque tienen dos respuestas, sí o no, verdadero y falso. ¿Sí? Y además ofrecen la posibilidad de detener a una persona que divaga excesivamente en su relato y que no es capaz de centrarse en lo que se le intenta preguntar. Este tipo de preguntas se agruparán al final de la sesión. Suelen comenzar por cuándo, dónde, cuánto, con qué, o ser preguntas disyuntivas. La técnica del embudo, que también ayuda bastante acá, dice Silva en el 88, empezar por bloques temáticos, que sería lo amplio del embudo, con preguntas abiertas para ir especificando con preguntas más cerradas, reduciendo este embudo hasta llegar al final. Además, tomar en cuenta la direccionalidad de las preguntas más abiertas a preguntas más directas y cerradas y debe de darse en general a lo largo de todo el curso que pase el paciente conmigo, ¿no?
Y también como norma general se comenzará la sesión con preguntas sobre temas menos íntimos para avanzar a lo largo de la entrevista hacia lo más íntimo, cuando la persona ya se sienta más cómoda, con mayor rapport, para que pueda estar preparada para contestarlas. Ahora, no siempre son necesarias al inicio estas preguntas íntimas. En el ejercicio que les puse de Pedro, que habla del trabajo, pues ahí no sería adecuado abordar desde el inicio la parte de cómo te va en el área de tu pareja, ¿no? En el área íntima una vez cerrando la puerta, porque en ese momento parece no ser relevante para la información porque viene por un problema laboral. Sin embargo, si el paciente abre la puerta a ese tema, nosotros lo abordamos de manera muy sutil. También algo importante en esta fase intermedia es el tono en el que se hagan las preguntas. Este tono debe de ser amable para que el paciente lo considere favorable para la conversación y pueda contestar de manera más honesta y abierta. Sin embargo, si el tono es más impositivo o la persona se siente que se le está interrogando, se mostrará más reacia a contestar. Entonces, antes de hacer una pregunta, se debe valorar si la persona va a ser capaz de contestar con los conocimientos que tiene hasta este momento. Cuando se formula cualquier pregunta, deben evitarse términos muy técnicos o que no se adecuen al nivel cultural del entrevistado. Es muy importante. A veces el psicólogo utiliza su término muy rimbombante y el paciente no logra comprenderlo, no porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque no es de su jerga lingüística, ¿no? No es psicólogo, vaya. Es como cuando vamos al médico especialista, al endocrinólogo, ¿no? Y él nos explica que tenemos con puros términos médicos. De pronto salimos de ahí pensando que nuestra dolencia, nuestra enfermedad es terrible, más terrible de lo que en realidad es. Y en el caso de que el paciente, en el caso de que el paciente emplee tecnicismo, se ha de pedir que especifique a qué se refiere con ese término, y tampoco se debe tratar de imitar su forma de hablar, ya que sonará forzado, pero sí adecuar nuestro lenguaje a las características del paciente para que sea capaz de comprender todo lo que vamos a hablar a partir de la edad que tiene, el nivel cultural que tiene, este, el nivel educativo, ¿no? Es conveniente también personalizar las preguntas para nuestro paciente y así se va a sentir más implicado, más validado, porque tenemos ya formatos establecidos para las entrevistas. Les voy a dar un ejemplo. En el ambiente infantil juvenil tenemos, por ejemplo, mm, pacientes que digo preguntas en la entrevista que dice, mm, déjenme pensar en una que puede evidenciarnos esto. Mm, La madre recibió atención médica durante el embarazo, pero si estoy entrevistando a la madre del niño, no le puedo preguntar, ¿la madre recibió atención durante el embarazo? Sino tengo que personalizarla, ¿no? Entonces le digo, Marta, durante tu embarazo, ¿recibiste atención médica? Me dice, claro, ¿a partir de qué mes? Es diferente preguntarle así a decirle, durante el embarazo, la madre, que eres tú, recibiste eh, atención médica. Parece que el formato es frío, distante, parece que no estoy frente a una persona, ¿no? A eso se refiere. También no es conveniente realizar varias preguntas a la vez, pues esta puede provocar la sensación de un interrogatorio de tipo policial, ¿no? Al paciente. Entonces no les digo, Marta, ¿recibiste atención médica durante el embarazo de tu hijo Juanito? ¿A partir de qué mes y en dónde? No, espérame. Primero le doy una, pues le digo en dónde te atendías y a partir de qué mes empezaste a atender. ¿Ah? Eso me va a dar la misma información, pero el paciente se siente menos invadido. Tres, evitar preguntas que no estén justificadas con cara al objetivo del ente, sobre todo aquellas que son muy delicadas, como por ejemplo,
En el caso de Marcos, una pregunta que no esté justificada con la pérdida de su esposa y su falta de estado de ánimo positivo, pues pudiera ser, ¿y ahora qué piensas de lo que va a ser tu vida sexual? O sea, espérame tantito, ¿no? Eso no es necesario en ese momento, ¿no? Estas son preguntas que no están justificadas. La siguiente es no evitar los silencios. Algunos psicólogos tratan de llenar los silencios. Sin embargo, estos silencios son útiles para que el paciente ponga en orden sus pensamientos y también brindan a nuestro paciente la oportunidad de hablar con libertad y a nosotros la oportunidad de organizar mejor nuestras ideas. De pronto guardar silencio por 3, 5, 8 segundos es muy pertinente para organizar nuestras ideas y no escucharnos que queremos atropellar al paciente o que lo vamos correteando con nuestra verbalidad, ¿vale? Y las preguntas no deben nunca sugerir una respuesta. Mejor evitar en la medida de lo posible las preguntas disyuntivas. O es verde o es rojo, no, o es negro o es blanco. No, no tenemos que hacer que nuestro paciente se asocie así, ¿no? Elige esto o esto, elige esto o lo otro. En realidad queremos que converse y conversar no es tomar esta elección, ¿no? Roji y Cabestrero en el 2008 señalan la importancia de la autoobservación en el proceso de entrevista, es decir, tratar de controlar las reacciones no verbales a lo que cuenta el paciente. Y ese es un trabajo del psicólogo. Que si el paciente me dice es que yo soy bisexual y eso para mí no lo esperaba y es impactante y mis ojos se abren de más y pongo eh, frunzo el ceño, ¿no? Y me siento como contrariado, está bien que me sienta así, pero el paciente no debe de darse cuenta, ¿no? Eso es lo que quiere decir acá. Es fundamental mantener una actitud de objetividad para evitar conductas o actitudes de aprobación o desaprobación que el paciente eh, puede percibir, especialmente en el caso de las muestras de desaprobación por nuestra parte. Además, la objetividad dará libertad a la hora de realizar una correcta evaluación de la situación problema del paciente. Duración de esta fase intermedia es la más extensa del proceso, dura aproximadamente 40 minutos. Por eso es muy importante que la fase inicial no se alargue más de 8 o 10 para que no tengamos que cerrar la fase final así de gracias, bye, ¿no? Rápidamente. Entonces, a partir de ir llevando este ritmo de preguntas-respuestas, de ampliar más la información, de permitirle que se exprese mejor y de ir reorientando las preguntas, podemos llevar a cabo estos 40 minutos, ¿no? Si ves, no es tanto tiempo, pero tampoco es tan poquito como para bombardear a nuestro paciente con preguntas, sino más bien para permitirle que se explaye un poco, pero tampoco tanto tiempo, ¿no? O sea, hay que tratar de tener un equilibrio en esta parte y es importantísimo que como psicólogo tú te percates, ¿no? Si tenemos un paciente verborreico, ¿no? Es verborreico y explicaba hace rato qué es, y hay que sesgarle la información, siempre preguntarle muy puntual y a veces detenerle, aunque muchos colegas consideran que detener al paciente en su discurso es una grosería, la realidad es que no lo es, sobre todo si es verborreico mi paciente, pero hay que tener elegancia para hacerlo, ¿vale? Somers y Flanagan, en un documento de ellos mismos del 2009, proponen, además de las técnicas verbales más o menos explícitas, hacer un comentario directo al entrevistado sobre la necesidad de cambiar de tema o formular preguntas abiertas o cerradas en función de su necesidad. La utilización de 3 conductas no verbales o gestos para controlar las entrevistas. Número 1, gestos que animan a la persona a hablar, como mostrar una actitud muy relajada con una postura abierta, ¿no? 2, gestos que indican que el psicólogo está atento a lo que el paciente cuenta, lo que puede lograr manteniendo el control visual y dejando de tomar notas o tomarlas sin perder el contacto visual. Es muy importante que mientras tú escribes en tu tablita tu nota clínica, lo que te va compartiendo el paciente, lo que consideras más importante, no pierdas el contacto visual con tu paciente. 3, gestos que, gestos que señalan que el entrevistador, que el psicólogo, debe terminar de hablar, perdón, sí, el paciente debe de terminar
hablar o de cambiar de tema. Por ejemplo, cuando tú te mueves en tu silla o sillón donde estés sentado, ya haces un movimiento hacia adelante que nos indica se va a levantar, hay que guardar silencio, o de alguna manera acomodar, ¿no? Tus notas o este tipo de cosas que le dicen al paciente, detente, ¿no? Porque el tiempo se está acabando. En todas las entrevistas, bueno, eso hasta ahí la fase intermedia y vamos a la fase final. En todas las entrevistas, la fase final es muy importante porque es la fase del cierre, ¿no? Y es en donde nosotros, en una entrevista clínica, le devolvemos al paciente bien concretito lo que nos compartió de manera amable y le damos, ¿no? Estas hipótesis de lo que podría llevar a cabo en intervención terapéutica conmigo, ¿no? Y es tan importante porque de ahí depende que el paciente se vaya a su casa pensando que la situación que él tiene se puede trabajar y que aunque sea caótica, la vamos a organizar, ¿no? Se vaya esperanzado con su proceso terapeuta. Hay que conseguir que la entrevista finalice en un momento positivo y a nivel anímico alto de la persona. Nunca se debe permitir que un paciente salga de la consulta en un estado de ánimo negativo o peor del que mostraba cuando empezó la entrevista. Los objetivos de esta fase final, pues es lo que te decía hace un momento, resumir toda la entrevista, ¿no? Para poderle ofrecer al paciente, recapitular todo lo que nos ha dicho de una manera más global y nos va a permitir también aclarar informaciones erróneas o malos entendidos que se hayan producido a lo largo del intercambio de la información. También nos va a permitir planificar las posibles citas posteriores, acciones o tareas futuras que tenemos que realizar en el espacio terapéutico. En este punto se pautarán posibles tareas que sean interesantes de cara a nuestra siguiente sesión y se le va a explicar al paciente cómo y cuándo tiene que llevarlas a cabo. Además, en caso necesario, se pactará la siguiente visita con el paciente. También tenemos que aclararle ahí las dudas o los comentarios. Es muy importante antes de despedirnos y que se vaya, asegurarse de que nuestro paciente no se queda con ninguna duda o pregunta por formular, que todo lo que yo le devolví, le expliqué de cómo vamos a trabajar, le quedó muy clarito, ¿vale? Y si no es así, nos vamos a dedicar unos minutos más a poder colaborar en que se esclarezca esto. Y finalmente el cierre o despedida que se dé en función de si se va a pactar este próximo encuentro con el paciente o no. Y en esta despedida se hará referencia en esta parte de se va o se queda a trabajar conmigo y simplemente se le va a despedir al paciente deseándole que todo le vaya bien y este objetivo cobrará mayor importancia en el caso de que el entrevistador y el entrevistado se vuelvan a ver en el futuro. Eso dice SHEA 2002. Es decir, cerramos este momento terapéutico de corte anímico alto con una situación esperanzadora para poder seguir desarrollando buen rapport. Los medios para lograr esto, pues es hacer el resumen de todo lo que compartió de información con nosotros, comentar algunas actividades que pueden darse a partir de que el paciente viene conmigo a la siguiente sesión, que eso se le llama trabajo entre sesiones, ¿no? Que solo son muy puntuales del modelo cognitivo-conductual, en donde el paciente va a llevar a lo largo del día como un autorregistro, como un entrenamiento de una técnica nueva, etcétera, etcétera. Se establecerá con una cita próxima, en caso de ser necesario, se derivará al cliente, al paciente, a otro profesional de la salud, que es lo que les decía yo hace un rato. Si alguno de mis pacientes requiere de acompañamiento terapéutico en psicofarmacología, pues lo derivo a esta psiquiatría, ¿no? Y orientar a nuestro cliente hacia el futuro, mm, es decir, abordando las expectativas del éxito en un tono positivo y esperanzado. También aclaramos dudas o comentarios, eso ya te lo había yo mencionado, ¿no? Con preguntas muy sencillas, dice Morrison, como ¿tienes alguna pregunta de esto que hemos charlado hasta este momento?
¿O tienes alguna pregunta que te gustaría hacerme antes de que nos retiremos de este espacio? Esto permite que el paciente no se vuelva reticente y si tiene dudas o preguntas, sí las haga de manera adecuada. Y a la hora de despedirnos, es aconsejable siempre terminar con frases positivas de cierre, tales como que te vaya excelente esta semana. Y si se va a volver al paciente, la despedida puede ser hasta la próxima semana o hasta la próxima cita o sesión. Y en caso de que hayamos derivado su caso a otro profesional, le desearemos que le vaya bien con su. Es importante tener estas frases, preparadas para evitar momentos incómodos en la despedida en la que no nos sabemos qué decir. Y esto es muy sencillo porque puedes utilizar muchos sinónimos, o sea, tener una sola idea, pero cambiarle las palabras. Y las entrenas, las repites hasta que las puedas tener en tu memoria. ¿Cuál es la duración de esta fase final? Pues debe de ser muy flexible, asociada a las necesidades de nuestro paciente, pero más o menos se da entre 10 y 12 minutos, no más. Es decir, hay que lograr los tres objetivos de los que ya hablamos y tienes 8 o 10 minutos, perdón, 10 o 12 minutos. 10 si al principio te tomaste 10 en la fase inicial del establecimiento del buen rapport, o 12 si al principio te tomaste 8 minutos para el establecimiento del buen rapport. Entonces, 10 del inicio, 40 del intermedio y 10 del final hacen los 60 minutos del espacio terapéutico. Y aquí te puse un ejemplo del final de la entrevista que también tiene algunos errores y algunos aciertos, que es lo que estamos trabajando ahorita, ¿no? Que lo vas a colocar en una notita y lo vas a subir ahí a tu plataforma. Dice, ejemplo final de entrevista. Entrevistador, bueno, psicólogo. Durante la pasada hora hemos estado comentando o me has estado hablando de cómo te ven el trabajo, porque ya no quieres estar ahí, qué factores estresores tienes, ¿no? O sea, es decir, te voy a explicitar el tema del que hayamos hablado. Si el entrevistado no tiene ninguna objeción, el psicólogo continúa explicando esto y dice, me gustaría que nos volviéramos a ver la semana que viene y hasta entonces puedes realizar la siguiente tarea. Y le explicamos de manera detallada la propuesta que llevamos ahí. 4, este psicólogo va a continuar diciendo, ¿tienes alguna duda de lo que hemos visto durante esta entrevista o quieres hacer algún comentario? ¿Has entendido la tarea que te he propuesto? Y a las 5, el psicólogo continúa. En este caso, si no hay dudas, nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Que tengas una excelente semana. Te acompaño a la puerta, ¿no? Entonces, si ven, ahí con respecto a lo que yo expliqué de la fase final, pues hay algunas inconsistencias en este ejemplo. Por favor, ponlas en tu documento para que yo pueda leerlas. Ahora bien, también te puse aquí una tablita de soluciones, ¿verdad? De soluciones a los errores más frecuentes que a veces se pueden dar en una entrevista. Una es que el psicólogo tome excesivas notas, perdiendo siempre el contacto visual con su paciente, y eso va a hacer que el paciente se sienta abandonado, que no se entiende, que no está poniéndole atención. Otra, no saber controlar los tiempos de la entrevista y estar excesivamente pendiente del reloj. También puede eso dificultar esta entrevista. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta que el timing, es decir, el control del tiempo, lo lleva el psicólogo, pero que no debe de ser invasivo para que a cada minuto esté levantando el brazo y viendo su reloj, porque el paciente va a decir, bueno, este me está correteando o ya tiene que irse, pero tampoco estar saque y saque el celular para ver la hora, porque eso es inadecuado en un ambiente terapéutico. Generalmente se sugiere que tú tengas a espaldas, ¿no? De los sillones que tienes, es decir, en la pared de espaldas del paciente, que el paciente no vea este reloj y que esté un poco en alto para que tú, mirando al paciente, en un segundo levantes la mirada al reloj y ya vuelvas a regresar a ver al paciente. Un par de segundos, el paciente ni siquiera se va a perder. 3, perder el control de la entrevista. Bueno, esto sucede cuando
¿Te dejas llevar por el discurso de tu paciente sin atender a los objetivos de cada fase? ¿O tienes un paciente encantador que habla muy bien, que tú te perdiste en su discurso y ya se te fueron todas las fases? 4, no acomodarse a las características del paciente que va a ser eh, atendido, ¿no? A veces yo no esperaba que mi paciente fuera tan joven, ¿no? O que fuera tan adulto mayor, o a lo mejor si es médico, pues eso me pone nervioso. Yo esperaba que tuviera como otras características, ¿no? A eso se refiere esta parte de no acomodarse a las características de la persona, que no solo es a su edad, y a su nivel cultural y a su sexo o género, sino también a la parte en la que yo no uso las palabras correctas que debo de realizar ahí y me divago. 5, ser inflexible a la hora de realizar la transición de estas fases. Esto se refiere a que terminas el rapport y le dices, vamos a la fase intermedia. Terminas la fase intermedia, vamos a la fase final. Eso no se debe de decir, por eso se dice que puede ser inflexible. La que sigue dice, saltarse de un tema a otro sin orden va a impedir que nuestro paciente no se centre en ningún tema. Esto pasa mucho porque los pacientes pues, tienden a ir del tingo al tango para expresarse, ¿no? Porque pues a lo mejor así está la organización de su pensamiento y eso nos va a hacer un problema en el espacio terapéutico y entonces, eh, perdón, el psicólogo tiene que tener la habilidad para identificar esta parte y poder reacomodar el discurso de su paciente. La siguiente dice, sobre todo en el caso de que los psicólogos con poca práctica, es fácil que estén más preocupados por aspectos formales y por la imagen que están transmitiendo a su paciente que por la información que aporta. Entonces, esto se entrena, ¿no? O sea, tu primera entrevista tal vez va a ser caótica, pero conforme vayas entrenándola, pues cada una de ellas se va a ir enriqueciendo. También tienes que aprender a hacer preguntas abiertas con un tono amable, inducir algún tema fácil para que el psicólogo, perdón, para que nuestro paciente este, sepa bien de lo que le queremos hablar y pueda comprenderlo así. Y también evitar temas difíciles que no vienen al caso, que ya habíamos platicado, ¿no? Un poco acerca de esto. Y bien, aquí hay unas preguntas de autoevaluación que también tú vas a contestar y vas a subir a la plataforma donde ves esta clase, de tus actividades. Solo vas a poner preguntas de autoevaluación y el número y la respuesta. Pregunta número 1 dice, ¿en cuántas fases podemos dividir una entrevista? Tú tienes que elegir. Dependerá del ámbito de actuación en el que nos encontremos. En el ámbito clínico serán más fases que en cualquier otro. B, 3 fases, inicial, intermedia y final, aunque algunos autores realizan otras subdivisiones. O C, 3 fases, inicial, intermedia y final. Número 2, los objetivos, bueno, elige una de ellas, ¿vale? Entonces, si tú eliges, por ejemplo, 1A, entonces así vas a poner preguntas de evaluación 1A. 2, los objetivos de las fases de la entrevista. A, variarán en función del ámbito de la entrevista, ya sea clínico, motivacional, de selección del personal, etcétera. O B, variarán en función del contexto en el que nos encontremos, si es una consulta privada o un servicio de urgencia. Y C, son compartidas en todas las entrevistas con independencia del ámbito y el contexto. Lo que cambiará será el contenido de la información que se recoja. Pregunta 3. ¿En qué fases es conveniente mantener un buen rapport? ¿En qué fase, perdón, es conveniente mantener un buen rapport? Inciso A, en la fase inicial, cuando la persona se forma una idea del psicólogo. Inciso B, en la fase intermedia, para que la persona sea capaz de responder a nuestras preguntas. O inciso C, a lo largo de toda la entrevista, aunque se trabajará sobre todo en la fase inicial. Número 5, ¿en qué fase el entrevistado pasará la mayor parte del tiempo hablando? A,
En la fase intermedia, pues irá aportando la información que el psicólogo le vaya solicitando. B, en la fase inicial al presentarse ante el psicólogo. C, en la fase final cuando resuma lo que ha entendido en el proceso de la entrevista. Y 5, ¿qué habilidades debe tener un terapeuta para poder realizar una fase intermedia con éxito? Inciso A, ser empático y sincero con el entrevistado para que éste se exprese con fluidez. Inciso B, saber retardar el ritmo de la entrevista. Este punto será básico para poder hacer una buena entrevista. O C, saber preguntar y saber escuchar. De otra manera, no lograremos la información que necesitamos. ¿Vale? Son solo 5 preguntitas. Las dejas ahí. Y aquí te puse los otros ejercicios que vas a llevar a cabo como productos de esta sesión. Ejercicios. Uno, elabora un guión de los objetivos y medios que utilizarías para llevar a cabo los siguientes escenarios o supuestos. Escenario uno, vas a hacer un guión solo que tenga la fase inicial de una entrevista vocacional a un adolescente de 15 años. Ajá. Solo la fase inicial. ¿Qué lleva la fase inicial? Los 8 establecimientos del buen rapport hasta motivo de consulta, ¿no? ¿Qué preguntarías? ¿Cómo lo harías? Lo vas a escribir a un adolescente de 15 años. Escenario 2, por supuesto 2. Solo vas a realizar la fase inicial de una entrevista clínica a un paciente de 45 años de edad que fue paciente tuyo hace 3 años, pero que acude tras 2 años sin venir por una recaída en su estado de ánimo. También vas a colocar solo la fase inicial. Supuesto 3 o escenario 3, fase intermedia de una entrevista clínica con un paciente de 55 años que acude por primera vez a una consulta por problemas de ansiedad. Es decir, acá no vas a hacer la fase inicial ni la final, solo la intermedia, la de los 40 minutos para ampliar el motivo de consulta. ¿Qué preguntarías? ¿Qué crees que respondería el paciente si su particularidad es problemas de ansiedad? Supuesto 4, escenario 4, fase final de una entrevista clínica con un paciente al que vamos a derivar, ¿no? Al que derivaremos a otro profesional. Aquí solo la fase final, la devolución y cómo le explicarías que lo que tiene necesita también un acompañamiento de psiquiatría, por ejemplo, ¿vale? Esos 4 supuestos, 4 escenarios asociados a las fases son los que vas a subir tú a tu actividad. Y bueno, acá, perfecto, solamente, ¿vale? Ok. Como puedes ver, pues es muy importante comprender cuáles son estas fases de la entrevista para poder tener un mejor orden, ¿verdad? De lo que vamos a compartir en el espacio terapéutico con nuestros pacientes y de cómo podemos ampliar nuestro motivo de consulta en este espacio terapéutico a partir de estas preguntas que hacemos en este. ¿Vale? Muy, como te decía, pues hay que estar entrenando y entrenándonos, entrevista a todos desde tu casa, ¿no? Establece rapport con todas las personas para que así vayas practicando, ¿no? Y vayas perdiendo el miedo y te vayas organizando de manera más adecuada, más rápida, más funcional. Bien, permítanme compartir mi pantalla con ustedes. Para ir avanzando, ahora vamos a hablar de los tipos de en un segundito, estoy capturándolo acá, parece que el internet no quiere colaborar mucho. Denme un minutito, por favor. Ok,
Vamos a hablar mm, de los tipos de entrevista, ¿vale? Bien, tipos de entrevista. Aragón en el 2002 menciona que existen muchos modelos de entrevista psicológica o de entrevista en psicología. Algunos de sus principios o conceptos más comunes son la entrevista general, que facilita el entrenamiento de los estudiantes para que sean hábiles entrevistadores, preparándose para ejercer esta actividad en los diversos campos que tiene la psicología. Acá en esta presentación de tipos de entrevista vamos a ir describiendo algunas de estas características que se dan en la entrevista en la clínica, en la educativa, en lo social, en lo laboral y en la investigación con el objeto o el objetivo de identificar las funciones que hay en la entrevista a partir de estas especificaciones y sus áreas de intervención. Vamos a comenzar con la entrevista clínica. El objetivo de la entrevista clínica es conocer el funcionamiento de la personalidad de tu paciente asociado a sus motivaciones, frustraciones, su dinámica de personalidad, que nos pueden servir para un diagnóstico, para las sesiones terapéuticas o para las sesiones de asesoría. Acevedo en el 2009 refiere que en la entrevista clínica es con un apretón de manos, una frase amable y una clara explicación de la finalidad perseguida con esta entrevista, ayuda a reducir notablemente las tensiones provocadas por la situación de la entrevista, situación que es encarada por el eh, paciente, a veces con miedo, otras con vergüenza, otras con esperanza, pero siempre con gran expectación y con toda la intención de dar la impresión más favorable. Ahora, esto es en un ambiente presencial, ¿no? Cuando pasa tu paciente, cuando le abres la puerta, le extiendes la mano, ¿no? O ahora con COVID, pues le das puñito, ¿no? Que ya se quedó como este saludo de puñito. Sin embargo, en un ambiente virtual tienes que ser más hábil verbalmente para poder llevar a cabo este objetivo, ¿no? Del rapport. Sullivan en 1959, que se cita en un documento de Díaz en el 2014, especifica que la entrevista clínica es principalmente una situación de comunicación vocal, verbal, en un, en un grupo de dos o más personas que voluntariamente están ahí, sobre una base progresivamente desarrollada de experto, es decir, de psicólogo a paciente, con el propósito de elucidar pautas características de vivir del sujeto entrevistado, de mi paciente, y qué pautas o normas experimenta de manera particular, que sean productoras o que sean difíciles o que sean muy valiosas, y en la revelación de las cuales se espera obtener algún beneficio. Como caracterización de esta entrevista clínica, se tiene la ventaja de señalar que el verdadero espíritu de esta entrevista clínica es el establecimiento de una comunicación que permite el esclarecimiento de la conducta del paciente, ¿no? Si no tenemos esta comunicación, solo vamos a estar impidiendo, inventando cosas que probablemente no sean reales. Por otra parte, Borel en el 2004 menciona que en la entrevista clínica es importante establecer los objetivos porque el paciente puede llegar con uno o varios motivos de consulta, por lo que es muy importante, colegas en formación, priorizar y clarificar las expectativas del paciente, ¿no? Y delimitar el objetivo de esta entrevista y se le puede hacer a través de, además de esto que ya me has comentado, hay algunas otras cosas que te gustaría comentarme. Y si dice que sí, bueno, ya ampliamos como esta parte, ¿vale? Y o le sesgamos a que nos defina de manera más puntual lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las características de la entrevista en el ámbito clínico de la psicología? Hay que tomar en cuenta los objetivos, que ya dijimos, ampliar el motivo de consulta a partir de lo que esté sucediendo en mi paciente, ¿no? Debe de estar en un espacio controlado, delimitado
y por tiempo limitado. Ajá, es decir, los 60 minutos de la entrevista. Lo primero que hacemos es establecer un buen rapport, ya explicamos por qué la clase pasada y esta. eh, Tener en la entrevista los roles específicos. ¿Recuerdas que la clase pasada hablamos de asimetría de roles? En la fase inicial yo hablo más que mi paciente, en la fase intermedia mi paciente habla más que yo y en la fase final hablo yo más que mi paciente. Esos son los roles específicos. En la entrevista también en clínica tenemos información previa. No podemos hacer una entrevista desde la clínica, creo yo que desde ningún otro aspecto, si no hay información previa. Esta que te decía, ¿no? El nombre completo de tu paciente, su edad, su ocupación y su motivo de consulta, mínimamente. También en esta entrevista clínica hablamos de interacción recíproca. Somos dos en el ambiente terapéutico, mi paciente y yo, ¿no? Y forzosamente tenemos que, ay, perdón, se me movió mi proceso. Forzosamente tenemos que interactuar. Yo digo, yo pregunto, él me dice, me informa, me amplía, vuelvo a preguntar, agrupo algunas cosas y él también me vuelve a agrupar otras. A eso se refiere con interacción recíproca. Revisar el modelo de trabajo. Esto es muy importante en la clínica clase. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos varios modelos terapéuticos. Platicábamos el cuatrimestre pasado el modelo del psicoanálisis freudiano, de la psicología analítica junguiana, tenemos el modelo cognitivo, ¿no? Tenemos el modelo conductual, el modelo cognitivo-conductual cuando se fusionan, tenemos el modelo gestal, el modelo humanístico, el modelo humanístico existencial, tenemos enfoques teóricos como la terapia centrada en soluciones, la terapia sistémica, ¿no? Este tipo de modelos, que el modelo transaccional es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. No es lo mismo hacer una entrevista clínica bajo el modelo del psicoanálisis que bajo el modelo cognitivo-conductual, que bajo el modelo humanista existencial, ¿no? A eso se refiere. Y nos puede servir esta entrevista como un posible diagnóstico. La respuesta es sí, ¿no? Les platicaba en el ejemplo de Marcos, ¿no? Probablemente estaba ya cursando con depresión mayor y ahí esa entrevista sirve como diagnóstico a partir de que le hago todos estos criterios sintomatológicos de la depresión mayor y eso me va a servir como un posible diagnóstico para hacerle la derivación a psiquiatría, ¿no? El tratamiento, la entrevista también define nuestro diseño de intervención, nuestro tratamiento. A partir de todo lo que el paciente me comparte, yo voy agrupando, ¿no? Y voy tomando mis metas terapéuticas que van a definir mi tratamiento, ¿vale? Entonces, empiezan en objetivos, giran con las manecillas del reloj y terminan en tratamiento. Eso es con respecto a la entrevista clínica. Con respecto a la entrevista educativa, tal como lo mencionan Álvarez, Riad, Martínez y Vizquerra en el 98, se trata de proporcionar datos para una correcta toma de decisión en la práctica orientadora, es decir, en la práctica de la psicología en ambientes educativos. Debe dirigirse a mejorar la práctica orientadora a través de la búsqueda de soluciones de los problemas que se le plantean en la intervención, en la línea de investigación, ha contribuido a acercar la teoría a la práctica y con ello a mejorar la intervención orientadora, ya que se tome conciencia de la importancia de la evaluación de los programas, ¿no? La entrevista acá en el ámbito educativo está vinculada a la evaluación psicopedagógica y Ángulo en el 90 dice que esta evaluación tiene como objetivo encontrar las ayudas que le permitan al estudiante paciente, progresar en su proceso de aprendizaje, ya que está centrada en el proceso de aprender y los procesos de cambio, teniendo en cuenta las condiciones individuales, sociales y ambientales que rodean al paciente. Es muy importante porque una entrevista en educativa se da a partir de el motivo de consulta siempre será su problema de aprendizaje, ¿no? Que puede ser asociado a diferentes cosas, al cálculo, a la escritura, a la lectura y probablemente a la conducta, ¿no? Y ese es el foco atencional y hacia allá se dirige la entrevista. Es importante saber que en todos los ámbitos, en todos los tipos de entrevista, es para conformar un expediente, pero en la entrevista educativa es importante que nosotros
podamos revisar el expediente que tiene la escuela, la institución educativa en donde va este niño, este crío, este joven, ¿no? Para detectar si desde allá ya se evidencian algunas necesidades educativas específicas o especiales y tratar de mejorar y potencializar al alumno en cuanto a las diferentes habilidades y competencias con las que ella cuenta y poder establecer una serie de evaluaciones que enriquezcan esta información. Solé en el 2001 habla de fases de esta entrevista educativa y dice que lo primero que tenemos que hacer es la valoración del expediente académico del alumno, que se lo tiene la maestra, la evaluación de la situación presentada, qué es lo que está pasando ahí, una observación en el aula, en su ambiente natural del chico, que no nos vea, que no nos conozca antes de ello, para que podamos entrar ahí y poder ver cómo se desarrolla cuando parece que nadie lo está viendo, hacer un análisis de los trabajos que ha llevado el alumno hasta ese entonces, que es lo que conocemos como portafolios de evaluación, ¿no? Algunas pruebas de corte psicológicas o psicopedagógicas que se le aplican ahí al paciente y la devolución de la información con las propuestas de trabajo, pero esta devolución de información no solo se le da a los padres de familia, sino que también se le da al docente. ¿Por qué? Porque él es quien va a trabajar con este chico en la clase. La entrevista a los familiares y darle seguimiento durante todo el ciclo escolar. Es importante mencionar que estas fases de las que hablé no son rígidas, ¿no? Son flexibles y va a depender de la situación. Esta flexibilidad de cuando lo hagas va a depender de la situación, problema que tenga este chico, eh, pues en el ámbito escolar, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces también de la entrevista laboral. Esta entrevista laboral es aquella que se lleva a cabo pues en el ámbito del trabajo. Dice Alcalá en el 2001 que es una entrevista dentro de un proceso de selección de personal, que es como se utiliza en el ámbito organizacional, se da para cubrir un puesto vacante de una empresa. Entonces, ese es el momento más importante del proceso al que solo acceden aquellos candidatos con la posibilidad de ser incorporados al puesto vacante. Aunque la entrevista por sí sola no va a garantizar en el ambiente organizacional que seamos los candidatos finalmente elegidos, pero sí termina por determinar esto, ¿no? Dentro de esta entrevista laboral encontramos algunas fases para elegir estos candidatos que van a ocupar el puesto con el objetivo de profundizar en la información que se tiene de la persona. Y hay tres fases en el proceso de entrevista para la selección del personal. La fase uno es el análisis de las necesidades del personal y la determinación del perfil del puesto. Esto lo hace el psicólogo asociado a lo que la empresa necesita. La empresa necesita un jefe de departamento de cobranza. Ok. ¿Qué necesita tener como perfil un jefe de departamento de confianza, de cobranza? Pues un liderazgo, ¿no? O sea, que tenga ciertas características de edad, ciertas características de género, ciertos estudios, ciertos años de experiencia, ¿no? Y todo eso determina el perfil del puesto. Hace su flyer y ahí coloca, solicitamos jefe del departamento de cobranza que cubra estos requisitos y le ofrecemos lo que la empresa está dispuesta a pagar a partir de que eso estimule a la persona y pueda decidir enviar este CV, ¿no? Esta es la fase 1. Ya que está publicado el perfil del puesto, vamos a la fase 2. En este perfil del puesto se coloca que si cumples con todos estos requisitos, puedas presentarte con tu currículum y dejarlo en la recepción y o ahora con la virtualidad ponemos un correo electrónico para que nos hagan llegar todos los CVs, todos los currículum vitae y a partir de todos los que llegan, vamos a suponer que llegan 100 currículums vitae para este puesto de departamento, de jefe de departamento de cobranza. Entonces los psicólogos organizacionales hacen una preselección de los candidatos. De esos 100, vamos a sesgar para quedarnos con 5, ¿no? Y entonces revisamos los CVs que cumpla con todos los requisitos que yo le
pedí, ¿no? En este perfil del puesto. Sí, sí, me parece que tiene experiencia, me gusta su currículum, lo analizo bien, lo voy dejando, ¿no? Conmigo y los demás se desechan o se archivan y solo voy a citar en esta preselección de candidatos, a citar a esos 5 con los que me quedé, de esos 100 que llegaron en la fase 3. Hasta la fase 3 hago esta entrevista de la selección de este personal. No voy a entrevistar a los 100 que mandaron su currículum, solo voy a entrevistar a los 5 que me gustaron, que analicé y que digo, claro, cubren todo esto. Estos 5 preseleccionados son los que se van a entrevista de selección y ahí se les hace una entrevista asociado a sus actitudes, motivaciones, personalidad, actividades y experiencia. Se les realizan pruebas desde la psicología y se les da una evaluación y una decisión final, ¿vale? Entonces, a diferencia de la clínica y la educativa, el paciente o el candidato va hasta la fase 3, pasa por 2 filtros antes de llegar a la fase 3. Y bueno, esto ya yo te lo acabo de platicar y aquí te puse algunas de las preguntas que podemos encontrar o que podemos utilizar en la entrevista laboral, como por ejemplo, ¿cómo te describirías a ti mismo, no? Casi, casi que, a ver, véndete a mí para que yo sepa, ¿no? ¿Qué piensas de ti mismo? 2, ¿por qué te gustaría trabajar en esta empresa? 3, háblame de tu experiencia laboral en los últimos 2, 3 empleos. Dime 2 logros o 2 cosas que te hayan dado las mayores satisfacciones en el ámbito laboral y por qué sientes que esas 2 en específico te las dieron. ¿Cuáles son los problemas a los que se ha enfrentado o te has enfrentado en tu trabajo y cómo los has resuelto? Eh, la siguiente, ¿cómo reaccionas cuando trabajas bajo presión? Y la última, ¿cómo intentas conseguir tus objetivos profesionales y personales? ¿No? Que no son las únicas que se hacen, pero estas no deben de fallar, digamos, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces de la entrevista social. Según Blanchet, en 1989, esta entrevista social se da en una situación social global de la entrevista que está constituida por las características profesionales, culturales, económicas, de sexo, de edad, etcétera, de los interlocutores. Por otra parte, Frites en el 96 menciona algunas características en entrevista social. Uno, se actúa siempre sobre un contexto social a partir de un colectivo o grupo de personas. Es decir, la entrevista social no se hace en casos únicos, se hace en poblaciones, en grupos de corte social. 2, es interdisciplinaria porque no solamente se lleva a cabo asociado a la psicología. 3, actúa desde una posición comprometida por el cambio de la realidad social. Se va a entrevistar a este colectivo, este grupo de personas, para generar alternativas de cambio social. 4, prioriza la participación de la población y potencia los mecanismos de decisiones colectivas. 5, actúa sobre los factores y el contexto que generan la situación problema e intenta llegar a las causas. Y 6, el enfoque preventivo y de desarrollo de la comunidad es algo que le interesa mucho en esta entrevista. Es importante señalar que estas entrevistas en psicología social van acordes al contexto, los actores sociales y la problemática o necesidades por las que se extienden, comprendiendo áreas de salud, por ejemplo, la salud mental, la estimulación temprana, la salud escolar, la salud sexual, la salud reproductiva, la salud comunitaria, la salud escolar y del adolescente en prevención de enfermedades transmisibles. Mm, También pueden ser asociadas a la educación alimentaria o las conductas alimentarias, la ecología, el medio ambiente, es decir, casi cualquier tema en el que esté implícito un grupo social, un grupo de personas. En educación se puede dar por aprestamiento y material educativo, alfabetización, educación de la población, educación sexual, prevención de la violencia escolar, prevención de desastres naturales, prevención en el abuso de las drogas, escuela para padres, defensores escolares, juventudes,
niños trabajadores, derechos del niño, niños de la calle, educación ciudadana, derechos humanos, defensa nacional, cultural e identidad y comunicación. En las organizaciones vecinales y empresariales también se pueden dar ahí en la equidad de género, en microempresas, en liderazgo, en desarrollo urbano, ¿no? Y cada una de estas áreas que he mencionado se trabaja desde la psicología social a partir de una manera interdisciplinar. Eso es muy importante. Y tomando en cuenta el contexto sociocultural en el que nos encontremos. Ahí voy a dar un ejemplo. Podemos entonces analizar a la población adolescente que se encuentra en adicción de un grupo poblacional X, ¿no? Y a partir de hacer estas entrevistas en ese contexto natural, podemos entonces encontrar el origen y las causas de por qué los llevan a estas personas de esa edad a ser consumidores de estupefacientes o de drogas y generar programas de intervención para tener una mejor calidad de vida e incluso dejar de tener ese consumo, puede ser, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces de la entrevista en investigación. La entrevista en investigación, como su nombre lo dice, tiene las características de tener información asociada al tema de investigación en la población que enriquece esa investigación. Es un instrumento complementario en relación con estudios cuantitativos, en donde su aportación concierne al entendimiento de las creencias y experiencias de los actores, ¿no? De los actores de la investigación, de los sujetos de investigación. En este sentido, la entrevista es pertinente ya que contribuye a situar la cuantificación en un contexto social y cultural más amplio. Por otra parte, nos va a permitir recabar una serie de datos asociados a lo que necesitamos encontrar a partir de esta investigación, ¿no? Em, También se habla de que algunos de los instrumentos de esta investigación pueden ser encuestas o cuestionarios con el objetivo de mm, poder obtener datos más útiles y que se puedan vincular con otras técnicas de investigación como la observación y la observación participante. Por lo anterior, Ambert en el 95 refiere que es sumamente importante e imprescindible elaborar una estrategia de investigación cuando se realizan entrevistas, pero también mencionar todas aquellas vicisitudes por las que atravesó el proyecto de investigación. Se sugiere que la descripción de esta operación se incluya en el informe final de la investigación. Durante mucho tiempo, los investigadores cualitativos, ¿se acuerdan que el cuatrimestre pasado hablábamos de investigación y lo que era cualitativo y cuantitativo? Dieron poca importancia a la clarificación de los procedimientos. No obstante, hoy en día se ha insistido con mucha frecuencia en la necesidad de que las etapas que se siguieron y su especificación sean mencionadas con la finalidad de que los actores comprendan los pasos llevados a cabo, eviten errores en investigaciones futuras y que sirvan para verificar el riesgo de la investigación. Es necesario que en una entrevista de investigación se tome en cuenta de manera metodológica serie de pasos organizados, método científico, la guía de la entrevista, la selección de los sujetos de investigación o informantes, las características del lugar o del sitio donde se va a llevar a cabo esta entrevista, el proceso de verificación de la información, es decir, que sí sean personas que son partícipes de la investigación de esa población, el sistema de codificación que se va a utilizar para evaluar estas entrevistas, las limitaciones de esta investigación, hasta donde sí, hasta donde no, y las categorías de análisis que se proponen. Y finalmente, bueno, todos los que realizan investigación son expertos en este tipo de entrevista, ¿no? Diseñan formatos asociados a todos estos rubros que vimos y su única finalidad es obtener la información de manera cuantitativa, cantidades, datos duros de la información. En el tópico del ejemplo del paciente Marcos, depresión, una entrevista de investigación en la parte cualitativa le interesa cuántas personas de
más de 60 años o han desarrollado depresión profunda. Y la parte cuántos de esos son hombres, cuántos de esos son mujeres, cuántos de esos han intentado quitarse la vida, cuántos de esos toman medicamento, por ejemplo. Pero en la parte cualitativa, en una entrevista de investigación, le interesa la cualidad, la sensación, la emoción, la motivación, ¿no? ¿Cuántas de estas personas ya me dijeron que son 10 las que intentaron quitarse la vida? Ok, en esas 10 vamos a ver lo cualitativo, ¿no? Cualidades, ¿por qué razón llegaron a esta conclusión? Y bueno, finalmente la entrevista de diagnóstico que tiene por objetivo la identificación de aspectos relevantes y característicos de una situación para poder tener una primera impresión y visualización de la misma. La entrevista de diagnóstico tiene un gran valor que si se lleva a cabo en los primeros momentos, cuando se accede a la información del paciente y además esta propia entrevista de diagnóstico le va a permitir al paciente que no estuviera perdón, al psicólogo que no estuviera familiarizado con el mismo y se le atribuye un valor más grande, ¿no? El poder generar alianzas terapéuticas y da la oportunidad de elaborar un marco de actuación futura y se puede desarrollar de forma muy estructurada hasta en un formato no estructurado. Esto va a depender de las intenciones de este entrevistado, ¿vale? Bien, es muy importante, lo vamos a dejar hasta aquí. Hasta aquí vamos a dejar nuestra segunda lección para que podamos entonces comprender, ¿no? Esta parte de los diferentes tipos de entrevista. Ay, disculpen a mi perrito, por más que le pido que guarde silencio, a veces no comprende como mucho, perdón. En tu plataforma de aprendizaje te voy a dejar algunos formatos de las diferentes entrevistas que hoy revisamos. Por ejemplo, este es un formato de entrevista laboral para que tú la revises de manera minuciosa, ¿verdad? Puedas conocer cómo es estos formatos, qué cosas se preguntan, ¿no? Cuál es la información importante que se quiere recabar a partir de un formato en una entrevista laboral. También acá te voy a colocar una entrevista del ámbito clínico en población infanto-juvenil, que tiene otra consideración de poder tomar la información en un ambiente de población infanto-juvenil. La entrevista se le hace al adulto responsable de ese infante y de ese adolescente, no se le hace al niño, no se le hace al adolescente se le hace un compendio, pero no se le hace un formato de entrevista como el que está aquí, ¿no? Entonces, es importante que tú lo revises. También te voy a dejar acá un formato de entrevista inicial en el ámbito clínico también, ¿no? Este tiene otro formato para un adulto, por ejemplo, en la clínica, ¿no? Para que tú lo puedas revisar. Como ves, acá abajo dice 16 páginas porque al final del día pues traen mucha información que se puede llevar a cabo. No significa que las 16 páginas las voy a preguntar en la entrevista inicial. Habrá cosas, como te decía, que no son importantes para ese primer encuentro con mi paciente, ¿no? Pero habrá otras que son súper importantes en un ambiente clínico. Por ejemplo, vemos el examen mental que tiene que ver con su lenguaje, su somatización, sus sensaciones, sus formas interrelacionales, su familia, etcétera. Acá te dejo una entrevista también del formato de una entrevista social, ¿no? Ya platicamos qué tiene que ver, como ves, este es un poco más corta, pero todas son preguntas abiertas, entonces tal vez es más corta, pero como el paciente, y la persona sujeta de investigación, perdón, de entrevista social, la persona de esta población, pues puede explayarse más en cada una de estas preguntas, ¿no? También te dejo por acá un anexo de una entrevista muy conductual, ¿no? Esta entrevista es muy conductual, es de Fernández Ballesteros y como puedes ver, pues tiene otro formato de mirarse, ¿no? Y te dice exactamente en caso de vivir, ¿no? Con la familia de referencia, puedes preguntar esto. En caso de tener la repercusión del problema, puedes preguntar estas otras cosas.
Entonces, bueno, estos formatos de entrevista, yo te los voy a dejar ahí, creo que también tengo este formato de entrevista de otra corriente que también es para adultos, ¿no? Desde la clínica, pero en otra corriente de la psicología, para que también tú puedas llevar a cabo como todas estas análisis. Entonces, una de las actividades que vas a tú a realizar como producto también de esta sesión es analizar todos los formatos de entrevista para que puedas dar tu opinión, una reflexión acerca del análisis, el conocimiento y el análisis de estos formatos de entrevista. ¿De acuerdo? Entonces eso también es muy importante y con eso cerraríamos nuestra clase del día de hoy. Nos vemos en una siguiente clase. Que tengas un excelente día. Yo soy Cuatlicue González Márquez. Hasta pronto.